Creo que ya estamos grabando. Listo, bueno, como les decía, buenas noches para todos. El día de hoy tenemos un invitado especial, nuestro amigo Jairo Moreno, quien nos va a hablar de Canacol, de qué pasó con Canacol realmente. Jairo viene estudiando Canacol desde hace ya bastante tiempo, incluso en X nos ha mostrado resúmenes de lo que ha venido pasando con el deterioro financiero y operativo de esta empresa. Aquí tenemos la gráfica semanal de Canacol. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta gráfica semanal? Es muy complejo poder dar un argumento técnico al respecto, cuando es una empresa que pues ya prácticamente se, se declaró prácticamente en quiebra. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es qué pasó realmente con Canacol. Hubo malos manejos por parte de la junta directiva, eh, hubo fraude, hubo deterioro en los activos. ¿Cuáles son las red flags de esta empresa? ¿Desde qué momento Canacol empezó a deteriorarse financieramente y por qué los inversionistas no lograron ver las alertas tempranas de esta empresa? Entonces, sin tanto preámbulo o sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Jairo Moreno. Jairo, buenas noches. Hola, Jairo. Bueno, debe estar ocupado. Algunos de ustedes aquí en este momento están conectadas 21 personas. ¿Algunos de ustedes tienen Canacol en su portafolio? Ok, Jairo dice que no le funciona el micrófono. Vamos a darle un momento para que resuelva el problema del micrófono y ya le damos la palabra. Mientras tanto, ¿alguien tiene Canacol en su portafolio? ¿Ustedes me escuchan ahí, perdón? No, señor, no tengo Canacol. Ok, sí me escuchan. Bueno, mientras llega Jairo, les gustaría que viéramos alguna empresa diferente a Canacol, su gráfica o al menos hablemos un poco de otra compañía. Nelson y compañeros, buenas noches para todos, para todas. Nelson, no, yo no tengo Carlos, Canacol saludos. hace mucho rato no tengo Canacol, eso venía pues como muy raro. Y aprovechando pues como la pregunta que nos haces, el ofrecimiento, pues me parecería bacano que pudiéramos mirar, por ejemplo, de Corfi, que hoy hizo pues como un movimiento interesante la preferencial y la ordinaria. Vale, Carlos, listo, vamos a verla. Muchas gracias. Bueno, antes de que nuestro amigo Jairo resuelva su problema del micrófono, vamos a hablar de Canacol. Antes de hablar de Corfi, Canacol, pues ya todos saben que es una empresa de exploración de gas canadiense que desde hace muchísimos años, yo creo que desde hace más de 10 años, viene mostrando deterioro en sus números. Yo no sé si ustedes en algún momento revisaron los números de Canacol hace más de 10 años y era una empresa en la que tú la veías con un ratio precio-valor en libros entre 2 y 3, pero a su vez veías una alta deuda y una baja rentabilidad. Desde ese momento, yo comencé a entender que Canacol estaba primero sobrevalorada, segundo,
teniendo problemas financieros, porque también sus ratios de corto plazo se veían también afectados, pues no tenían capital para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Y de alguna manera, pues Canacol era una empresa que si bien es cierto, pues se veía de alguna forma prometedora para, para el portafolio de muchas personas, incluso algunos analistas decían que Canacol, lo que le estaba pasando a Canacol era algo... Hola Jairo, ¿ya Ahora sí ya. llegaste? Sí. Y sí, señor. Decían que, listo Jairo, déjame terminar acá lo que Dale, estoy dale, diciendo, sí, ahí, ya dale. tienes la palabra y la pantalla. Entonces decían que Canacol era una empresa que estaba pasando por un mal momento, pero que se iba a recuperar, que los yacimientos de gas y todo lo demás, pero lo que casi nunca nadie revisa antes de entrar a revisar los números y antes de entrar a revisar la situación financiera es su junta directiva, y es algo dentro de las tesis que se deben hacer, dentro de lo que se debe hacer en una tesis para estudiar una compañía, es comenzar a revisar toda su junta directiva, quiénes conforman la junta directiva y cuál es la hoja de vida de cada miembro de esa junta. Bueno, ahora sí, Jairo, voy a abrir aquí un momentico la gráfica de Corfi Colombiana que los participantes quieren verlo un momento y miramos. Dale. Listo, papá, de una. De cómo aparece en Investing Colombiana. Corporación Financiera Colombiana, listo. Vamos a ver la ordinaria o la preferencia. Ok, están viendo la pantalla y la gráfica de Corfi, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Carlos Esteban. Bueno, ¿qué veo yo acá en la gráfica de Corfi? Esta es la gráfica semanal de Corfi. Ah, no, esta es la mensual, perdón. Esta es la semanal. Listo. Ya que la mensual no me deja ver la media de 200 periodos. Yo que veo en la gráfica semanal de Corfi. Creo que esto ya lo habíamos analizado en uno de los grupos. Se ve, pareciera que fuera una tendencia, un comportamiento cíclico, porque si ustedes se fijan acá, tuvo parece un comportamiento cíclico porque desde el 2004 hasta aproximadamente 2014, cercano a 2015, tuvo una tendencia alcista durante esos 10, 11 años. Y ahora estamos presentando una tendencia bajista de largo plazo también. Una tendencia bajista de largo plazo. Y el canal tanto bajista como alcista es bastante visible. Entonces, en este momento Corfi Colombiana tiene un comportamiento muy parecido al de otras empresas que están en la Bolsa de Valores de Colombia, pero como les dije anteriormente, lo veo como un comportamiento cíclico, y en el mediano plazo o en el corto plazo parece ser que va a haber un cambio de tendencia por este cruce que se está presentando acá entre las medias de 50 periodos y de 100 periodos al alza, con la media de 200 periodos, que es la media de color azul, esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que la tendencia que está tomando en el corto plazo es posible que alcance el techo del actual canal bajista, que podría llegar a los 24.500 aproximadamente. En este momento yo veo acá un cierre de 18.760, que asumo que es el cierre de hoy, sí, parece que es el cierre de hoy. Entonces, es muy probable que, como va la tendencia, logre llegar a los 24.500, más o menos con una rentabilidad
aproximada de un 30% desde el precio actual. Eso es lo que yo veo en Corfi Colombiana. Para que la tendencia bajista de largo plazo cambie, tendría que vencer este canal, el techo del canal bajista, este que está acá, tendría que vencer este techo, ¿ya? Y podríamos decir que ya hay un cambio de tendencia, pero fíjense que lo que yo veo y que hablo de ciclos, veo que 2004, 2005 al 2015 fue un periodo alcista y ya estamos en el 2025. 2005, 2015, 2015, 2025. Existe la probabilidad que si se tiene un comportamiento cíclico, existe la probabilidad de que exista un movimiento al alza que rompa el techo del canal bajista. Pero esto, recuerde que el análisis técnico es sobre lo que yo visualizo en la gráfica, más no quiere decir que eso sea lo que vaya a ocurrir. Sin embargo, pues falta, por ejemplo, yo veo que por ahí el rompimiento del techo podría darse a finales del 2027, si la tendencia se mantiene así, alcista. Y pues otros factores pueden dar cambiar el rumbo de la acción, que ya son los factores fundamentales, que son los que predominan sobre las tendencias de los precios de las empresas. Bueno, alguien creo que dejó un comentario por acá, dice, Corfi cerró en 19.020, la preferencial en 17.780. Muchísimas gracias, amigo Carlos. Estoy usando el graficador de Investing y de pronto tiene atrasada la información del cierre. ¿Ok? Pero bueno, estaba más o menos en ese orden, 18.000, 19.000. Y como les digo, pues atentos en 2026, 2027, si la tendencia de Corfi sigue siendo alcista. Bueno, vamos a parar un poco de hablar de Corfi y le vamos a dar la palabra. ¿Qué pasó? ¿Aló? Ah, sí, sí. Néstor, se quedó sin sonido. Ahora sí, ya. Hola, listo. Ah, qué pena. Que Jairo, que sí. Listo, gracias, Juan Gonzalo. Que por favor si puedes poner la cámara para que las personas te conozcan, los que no te conocen, seguro algunos ya te han visto en algunas conferencias y en los espacios con Hinuk Shu. Muchos son admiradores tuyos, Jairo, de tu amplio conocimiento en finanzas, de tu forma de valorar las empresas, respetan mucho ese conocimiento que tienes y tu frialdad a la hora de analizar las compañías y hablar con sinceridad y transparencia acerca de ellas. Entonces, Jairito, bienvenido. No sé si tienes cámara o si No, no sí, tienes. el antivirus me la está bloqueando y no tengo ni idea cómo. Pero bueno, el micrófono funciona, ¿cierto? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, Bueno, Jairo, entonces pues tienes eso la sí pantalla que para que empieces a compartir. ese antivirus que le metí fue muy, muy fuerte. Que de hecho el antivirus va a tener que ver con la historia de Canacol, pero eso va más tarde. Después les digo por qué. Este antivirus, Genial, más interesante todavía. sí, con una cosita que encontré, listo. Bueno, pues el propósito de este día pues es explicarles cuáles fueron como las alertas tempranas que yo encontré en Canacol. Ustedes me recordarán que en varias ocasiones, tanto en Twitter como en las invitaciones que me hizo otro podcast bursátil y la que me hizo Hinuk, manifesté mi tesis bajista en Canacol, considerando que era un activo de altísimo riesgo, sobre todo para los accionistas. Es un activo que por mucho tiempo fue el más caro de la Bolsa de Valores de Colombia. Si uno miraba hace 2, 3, 4 años, cotizaba múltiplos de hasta 3 valores en libros, digamos completamente descorrelacionado con las demás empresas colombianas, que en su momento la mayoría estuvieron por debajo de valor en libros. Y entonces era un activo que literalmente cotizaba, es un activo que opera casi completamente en Colombia, aunque pues la sede queda en Canadá, pero cotizaba múltiplos canadienses, entonces no tenía sentido eso. Entonces siempre fue una empresa cara, nunca he tenido posición en ella. Sin embargo, a partir de, pues pongamos la presentación, a partir de octubre del 2023, ellos revelaron al mercado que se iban a echar para atrás respecto a la construcción del gasoducto Jobo-Medellín.
Entonces eso causó que, como ustedes ya saben, la acción tuvo un crash importante y ya desde ahí comenzó a cotizar a múltiplos que aparentemente eran más atractivos. Y ya ahí fue que comencé más o menos a mirar en redes que muchos analistas de mercado comenzaban a verle una oportunidad. Fue a partir de ese momento en el que yo decidí comenzar a hacer un estudio para mirar si valía la pena o no. Eso es lo que les cuento. Listo, espérame, proyecto la presentación. Allá, acá está. Compartir. ¿Sí la pueden ver? Sí. No, aún no. ¿Cómo que no? Ay, no puede ser. Espérenme. No, este antivirus sí, preciso. ¿Cómo hacemos entonces? Me va a tocar mandársela. Yo no sé qué le pasa a esta cámara. Dale, envíamela, tranquilo, Jairo, envíamela y yo la presento. Me vas diciendo, yo voy pasando las diapositivas. Sí, se la mando entonces. No, ni idea qué pasó con esto. Dale, mientras Listo. tanto nos vas hablando un poco en resumen. O háblanos un poco de la junta directiva, de las directivas de Canacol. Listo, arranquemos con el tema del gobierno corporativo. Entonces, si uno se pone a mirar las hojas de vida de cada uno de ellos, uno va a encontrar pues que efectivamente sí tienen experiencia en el sector de petróleo y gas y que han tenido, digamos, participación en otras compañías. Entonces, uno lo primero que podría hacer es, ¿cómo le ha ido? Primero, ¿esas compañías están listadas en bolsa o no? Y uno se va a encontrar que efectivamente algunas de ellas sí. Una de esas compañías se llama Arrow Exploration. Es una empresa exploradora y pues es una empresa que cotiza en bolsa y si uno busca el precio de la acción, pues esa vaina hoy cotiza como una penny stock. Efectivamente estuvo al borde de la quiebra hace unos años, hicieron una dilución agresiva y pues es una acción que todavía existe, pero cotiza centavos. O sea, el que compró eso hace 10 años prácticamente perdió el 99% del capital. Entonces eso dice, bueno, eso es una alerta. Hay otra compañía que se llama, no recuerdo el nombre, creo que es, aquí sale, mire, junta directiva, eso lo estoy leyendo en este momento de la página de Canacol, Michael Hideberg, por ejemplo, acá dice que fue exdirector de algunas compañías, por ejemplo, Pan Orient Energy Corp, esa es otra compañía del mismo estilo, y cotiza como una penny stock, significa que en el pasado atravesó o algo similar y claramente, digamos, el que invirtió en esa compañía hace muchos años, pues hoy no tiene prácticamente nada. Y así varias, porque ahí están los nombres. Algunas de esas cotizan en bolsa, otras ya no. Entonces, eso es la primera alerta. Estos tipos son expertos en destruir capital. Entonces, le podría pasar lo mismo a Canacol. En mi opinión, eso es lo que creo que va a pasar. Los accionistas... Diego, ¿me puedes enviar? Perdón la interrupción. Te acabo de enviar mi correo electrónico. ¿Me lo puedes enviar por correo o por WhatsApp si ya lo estás enviando? Hasta te la mando por WhatsApp mejor. Qué pena con ustedes, preciso. Se me va a tocar mandarle el archivo también. No, tranquilo. No me imagino qué información tendrás para que le hayan metido tremendo antivirus al computador. No, es que ese Kaspersky es muy ácido. Sí, yo usé Kaspersky, ahora que me acuerdo usé Kaspersky hace años y lo dejé usar precisamente por eso, porque es demasiado estricto, limita muchísimo las aplicaciones. Cuando tiene sospechas, sencillamente no las deja operar. Listo, ahora sí, ahí ya se la mandé al WhatsApp, viejo Nelson. Si quieres, proyecta la presentación y... Ya la voy a abrir, sigue hablando ya mientras yo la abro. Listo. Entonces, eso por un lado. Estos tipos tienen experiencia en destruir compañías, básicamente. Segunda alerta roja. Si uno revisa la asignación de capital de la empresa, es decir, cómo distribuyen el flujo de caja libre, se da uno cuenta que los últimos 4 años han sido un completo desastre. No se les olvide que esta gente más o menos en 2021-2022 se gastó un montón de plata recomprando acciones a múltiplos carísimos. Es plata que hoy en día les está haciendo falta.
Entonces, digamos, estos tipos tienen un timing terrible. Y entonces, en vez de haberse gastado esa plata en eso, pues haber, digamos, reducido la deuda, por ejemplo, o haber hecho, o haber logrado que los pozos fueran más productivos, por ejemplo. Eso es una alerta también. Otra alerta, estos tipos decidieron entrar a Bolivia, bueno, eso todavía está en trámite, más o menos como a finales del 2023, pero si uno mira las cifras que más adelante Nelson nos va a mostrar en la presentación, la prioridad tocaba ser en poner a producir las reservas que están acá en Colombia y no ponerse, digamos, irse a otro lado a buscar algo que igual todavía no se ha aprobado. O sea, eso es una mala gestión de capital, una mala priorización de las decisiones. Entonces, y eso es plata que igual ahí todavía no le han metido mucho todavía, pero eso es un CAPEX ahí comprometido que en la situación tan compleja que está la compañía, pues no es una prioridad. Entonces, claramente eso también, o sea, en otras palabras, el que mucho abarca, poco aprieta. Básicamente es eso. Entonces, si esa gente quería hacer eso, lo que tuvo que haber hecho era haber hecho una emisión de acciones. Porque uno se va a dar cuenta cuando mire la estructura de capital, que es una empresa hiperapalancada y que y con el capital, es decir, el patrimonio actual que tiene, pues no da para todo lo que quiso hacer. Entonces, es una empresa que requiere sí o sí una capitalización. Esta vez va a ser forzada porque va a entrar ya está en reestructuración y eso normalmente implica que, si no es que la liquidan, ¿no? Si quieren que siga la empresa, pues básicamente la capitalizan a las malas, es decir, a los bonistas los vuelven accionistas y los actuales accionistas quedan diluidos, como pasó en Avianca, como pasó en Pacific Rubiales, como en casi cualquier compañía que atraviesa un proceso de ese estilo. Entonces, la estructura de capital tan apalancada y los ambiciosos planes que tenían de expansión indicaban que en algún momento, con o sin reestructuración, esta gente necesitaba diluir al accionista vía una emisión de acciones. Listo. ¿Ya te llegó la presentación, viejo Nelson? Sí, ya está en pantalla. ¿La puedes ver? No. ¿No estás viendo la pantalla? ¿Todos ven la presentación de Canacol? Sí, Sí, yo la ya se estoy ve. viendo. Sí se ve. Increíble. Listo. ¿Tú sí la ves, Jairo? Pues, Bueno, vamos a ver, vamos a ayudarnos, Jairo. Voy a dejar mi micrófono encendido. Estamos en la presentación Grandes Lecciones tras el debacle de Canacol Energy. La primera diapositiva, nunca ignorar las señales que nos da el mercado de bonos. Háblanos sí, de eso, Jairo. listo. Espérame, la abro también acá. Listo. Entonces, iniciamos con un recuento de más o menos cuándo comenzó Canacol a tener problemas. Entonces, lo primero fue en octubre del 2023 con la cancelación del gasoducto Jobo-Medellín. Eso, digamos, generó una caída, sobre todo, más que todo en el precio de la acción, no tanto en el bono, más o menos de un 40%. Ahí está normalizado a 100, como para hacer la comparación entre los dos. Pero no voy a centrar en eso porque pues eso ya está sobreanalizado y de eso ya se ha hablado mucho. Lo que para mí, y yo en ese momento, sinceramente, el activo no lo había mirado realmente. Comencé a mirarlo más o menos entre marzo, abril del 2024. Y aquí viene el punto. Nunca ignorar las señales que nos da el mercado de bonos. El mercado de bonos, que es la línea azul, tuvo una caída gigantesca en el 13 de marzo, abril, mayo del 2024. La acción también siguió cayendo, pero no cayó tan rápido. Entonces pareciera ser que el mercado de bonos nos estaba anticipando que lo que se venía pues era algo muy caótico. ¿Por qué no hay que ignorar el mercado de bonos? En la medida que pues, el emisor tenga bonos emitidos, porque eso no siempre se puede hacer, ¿no? Claramente. Hay empresas que solo se financian con crédito bancario. Pero en este caso, pues Canacol sí tenía 500 millones de dólares en bonos y uno puede mirar su cotización. ¿Y por qué es bueno ver eso? Porque el que opera el mercado de bonos es un inversionista más profesional. Para uno comprar un bono, en el caso específico de Canacol, el principal mínimo negociable son 200.000 euros. O sea que si el bono cotiza par, eso más o menos son, ¿cuánto sería eso? ¿Como 800 millones?
algo así, bueno, no sé, exacto, es una cifra más grande y claramente pues es un filtro, es un mercado más profesional, operan normalmente institucionales y nos puede dar señales de lo que puede estar pasando. ¿Por qué cayó tan fuerte el bono? Porque salió el reporte de reservas, que más adelante lo vamos a mirar. Hubo una caída tremenda en la reposición de reservas y eso pues es una alerta terrible porque en últimas el valor de una compañía de petróleo, gas o incluso oro, cualquier commodity, tiene que estar al final, o el valor terminal de esa compañía está atado a cuánto tiene, cuántas reservas. Y si eso no se repone aceleradamente, pues esa compañía terminará valiendo cero. Listo. Hubo múltiples rebajas en la calificación. Si quiere, Nelson, ponga la siguiente. Dice, la siguiente es la misma gráfica de equity versus bonos del 2028. Habla de marzo 24, la que es sustancial reversa, terminación con la calificadora Fitch Ratings, para la rebaja adicional Sí, de B a triple C. Y acá hay una bandera roja con ficha. Si quiere, póngame la siguiente, por favor. Ok. La tabla de calificación. Esta, digamos, es la tabla de las calificaciones desde finales del 2023 hasta la actualidad. Entonces aquí se da uno cuenta que eso comenzó a tener problemas serios, marzo-abril 2024, y Fitch hizo dos rebajas, hizo una el 25 de marzo y otra adicional el 10 de mayo, y la mandó a la más ácida, que es el triple C. ¿Qué hicieron los directivos de Canacol? Le quitaron el contrato. No les gustó. Es una bandera roja, porque eso es quitarle transparencia al mercado. Se mantuvo con las otras. Fíjense que Standard & Poor's lo mandó a la zona C hasta abril del 2025. Mire que Standard & Poor's fue mucho más lento en reconocer el riesgo, que por ejemplo Fitch fue el primero y luego Moody's fue el otro también. Entonces eso también ya comenzó a hablar mal de la empresa. No les gustó la calificación, entonces pues lo retiramos. Eso también, eso es un tema de gobierno corporativo, ese tipo de cosas. O cambiar el auditor, por ejemplo, ellos también cambiaron el auditor hace como 2 años. Creo que antes estaban con KPMG, ahora con Price, el auditor de los estados financieros. Eso también son cosas que uno debería mirar. Listo. Vamos a la siguiente, dijo Nelson. Vuelve la gráfica, dice septiembre de 2024, préstamos de emergencia. Sí, señor. En ese está incluso documentado en el capítulo 190 en otro podcast bursátil de principios de septiembre del 2024. Que resulta que Canacol, ante esos problemas de liquidez que tuvo durante el año 24, acudió a un préstamo con Macquarie, que son socios del Grupo Argos, no DINSA, para que algunos de ustedes seguramente lo han escuchado. Es un holding de infraestructura, pues es el fuerte de ellos, y le prestaron 50 millones de dólares en un crédito rotativo con un cupo hasta 75. Podrían haber desembolsado más, pero aquí viene el punto: tasa de interés, SORF más 8%. La tasa SORF es una tasa muy similar a la tasa de la FED, es como decir la tasa libre de riesgo en dólares, que eso entre 4 y 5%, si usted le suma 8, eso le va a dar 13%. 13% en dólares, pues es una tasa carísima. O sea, eso, si a una empresa le presta una tasa tan alta es porque el mercado de bonos normal ya tiene cerrado, digamos, el crédito en bolsa, es decir, el mercado de bonos, y le toca acudir a ese tipo de financiación. Fue a un plazo de 2 años, y además otra cosa, es un préstamo con garantía en los activos. Además de eso, y contrario a lo que algunos analistas pensaban que eso era buena noticia, bueno, y otra cosa, y una emisión de 1.9 millones de warrants, que eso es más o menos, básicamente son opciones sobre las acciones. O sea, si se cumplen unas condiciones, Macquarie podría ejercer unas opciones y volverse accionista, es decir, había una dilución potencial. Entonces eso tampoco es que sea tan buena noticia. O sea, realmente les tocó dar muchas concesiones para obtener ese préstamo. Y fíjense acá, el mercado de bonos, en que es la línea azulita, tuvo una caída. O sea, la noticia no gustó en el mercado de bonos. ¿Por qué no gustó? Porque un préstamo con garantías tiene mayor jerarquía, y entonces en caso de una quiebra, pues ya hay alguien que está parado más arriba. Entonces eso claramente le reduce el recovery al bonista, y el mercado de bonos
tuvo ahí una caída por esa época. Vea que las acciones no les fue tan mal durante ese periodo o tardaron en caer después. Entonces, de nuevo, el mercado de bonos fue inteligente en anticipar otra vulnerabilidad. Listo. Mira aquí. Ahora sí, ya. Miremos la siguiente. Marzo-abril 2025, mismo, el reporte de reservas que sale por esa época, lo mismo. Siguió malo, baja reposición de reservas y otra rebaja adicional por parte de Standard & Poor's. De la reserva lo vamos a mirar más tarde, listo. Vamos a la siguiente, dijo Nelson. Julio, agosto 2024. Y este es importante. Resulta que esta gente con Macquarie tenía un covenant atado a la producción. El límite era no producir menos de 130 millones de pies cúbicos diarios de gas por 2 meses consecutivos. Y efectivamente incumplieron en mayo y junio. Más adelante vamos a mirar que eso se hubiera, mejor dicho, eso el 15 de julio no hubiera podido saber eso. Con datos de la Bolsa Mercantil de Colombia uno pudo haberse dado cuenta de eso. El 15 de julio más o menos, entre el 10 y el 15. Ahorita lo vamos a mirar bien. Entonces, claro, como se incumple esa cláusula, obliga a prepagar el crédito anticipadamente y eso pues lo que va a hacer es estresar la liquidez. De hecho, es por eso que el default se dio el 18 de noviembre y no se dio el otro año. Básicamente por eso. Otro, esta gente tenía muchas esperanzas en Natilla 2, en el pozo Natilla 2, pero los resultados no fueron exitosos porque la presión del pozo pues muy alta y no pudieron sacar eso. Pues eso ya es un tema técnico y bueno, pues ahí yo sí no soy experto en eso, de pronto Nelson sí, y bueno, puede ser mala suerte, no sé si es mala suerte o mala gestión, no sé, pero eso también, digamos, afectó porque se gastaron un montón de plata en eso, creo que fueron como 30 millones de dólares, le dieron, o sea, el CAPEX del primer semestre le dieron muchísimo énfasis a Natilla 2 y no salieron con nada. Entonces eso también, digamos, le terminó dando sepultura a Canacol. Listo. Ahora sí, bien, vamos al siguiente, Nelson. Momento. Va el tema de producción. Producción. Resulta que estos manes de Canacol antiguamente, o sea, antes del 2024, revelaban la producción mensual por bloque. Y eso es otra alerta roja, dejaron de hacerlo. Entonces uno más o menos puede en la Bolsa Mercantil de Colombia conseguirse los datos por bloque y pues encontraron los 3 principales, que son el bloque 5, el 21 y el Esperanza. Ahí, digamos, está el 90% de todo, porque pues ellos tienen otras cosas más. En los llanos orientales incluso todavía sacan algo de petróleo, muy poquito. Y tienen otro que es el bloque 44, si no estoy mal, que ese es más reciente, pero ese todavía no lo reportan discriminado. Fíjense, por ejemplo, los datos de junio y julio. Perdón, de mayo y junio. Mayo suma 115 y junio 113. Que lo otro, póngale que sume 10. Ahí están los dos por debajo de 130. Y ese reporte sale entre el 10 y el 15. O sea, más o menos al 15 de julio uno ya se pudo haber dado cuenta que se volaron el covenant de producción. O sea, el que le hubiera hecho análisis a eso. Y es más, los bonos, incluso si quiere, pasemos a la siguiente. Bueno, vámonos a la anterior mejor. Los bonos comenzaron a tener una caída pronunciada entre mayo y julio y la acción no cayó tanto, la acción estuvo más o menos estable. O sea, los bonistas ya venían anticipando que se iban a volar el covenant y las acciones no reaccionaron. ¿Por qué no reaccionaron las acciones? Seguramente porque estaban en manos de naturales. Ya, digamos, el público institucional ya había salido en su mayoría antes. Entonces, digamos, no, probablemente, y bueno, y el inversionista natural posiblemente fue el más alcista en este emisor, por lo que uno miraba en redes sociales. Pero entonces otra vez el mercado nos está diciendo una alerta temprana. Ojo, pilas ahí. Ya las acciones luego sí tuvieron una caída fuerte la segunda mitad de julio y agosto. Ya cuando publicaron resultados,
y ahí sí, digamos, ya las acciones corrigieron. Luego llegó como una pequeña luz de esperanza. El 28 de agosto del 2025, revelan al mercado que Ecopetrol estaría interesado en adquirir activos de Canacol. Entonces hubo un entusiasmo, como se puede ver en la gráfica, en la etapa 6. Tanto los bonos como las acciones reaccionaron positivamente, pero fíjense que los bonos se desinflaron muy rápido. O sea, más o menos ya estaban al nivel previo de la noticia. La acción corrigió un poquito, pero seguía, digamos, por encima de antes de la noticia. Entonces otra vez el mercado de bonos estaba diciendo que no le creía mucho esa transacción. ¿Y por qué? Yo tampoco le creí mucho a la transacción. ¿Por qué? Porque si uno mira el prospecto de emisión del bono de Canacol del año 28, pues el único que tienen vigente, decía que si había un cambio en la propiedad de la compañía, o sea, que se la vendían a Ecopetrol, por ejemplo, o a cualquier otro, inmediatamente los bonistas podían pedir que les dieran el capital al 101%, o sea, como darles una prima adicional. Y pues esa empresa está prácticamente quebrada. Entonces el que la hubiera comprado así quebrada tenía que inmediatamente capitalizarla. Pero entonces si la hubiera comprado, no hubiera ofrecido un precio muy malo, no sé cuál. Entonces también mucha gente dijo, no, eso vale muchísimo por las reservas, que ahorita vamos a mirar que eso también es un mito. Entonces esa operación de Ecopetrol a mí nunca me pareció que fuera factible por ese tema, porque los obligaba entonces al nuevo dueño a capitalizar a la empresa para poderle responder a los bonistas. O la otra era venderla por partes. Pero normalmente en esos prospectos, cuando se venden activos por partes, inmediatamente los bonistas, bueno, los acreedores, a los bonistas y los bancos que le prestan, dicen, bueno, usted está vendiendo sus activos importantes, anticípeme plata ahí. Entonces ahí también eso tampoco es tan fácil realmente. Entonces esa operación para mí nunca tuvo posibilidades por esos temas. Listo. En la etapa 7, si quiere, Nelson, ya estamos ahí, ¿cierto? Sí. Sí, señor, lo estoy siguiendo. Octubre 10 del 2025. Curiosamente hubo un crash ese día en el mercado de bonos. Vea que las acciones no hicieron gran cosa. Y me imagino, porque pues no, por esa época supongo que fue que salió algún reporte de producción mensual o algún otro dato que pues que daba a entender que la situación era muy grave. Entonces, o se filtró algo en el mercado de bonos y que el default era inminente, y entonces esa era otra alerta como para de pronto los que te dan acciones hubieran podido vender, y vea que pues, la acción no, pues, la verdad dio un par de semanas más para poder salir por encima de los 6.000 pesos, mientras el bono se estaba desplomando. Entonces otra vez el mercado de bonos nos está dando una señal temprana. Y ya en la siguiente, en la etapa 8, noviembre 18, ya es cuando entran en reestructuración. Entonces, efectivamente los bonos se desplomaron y pues las acciones sí, no sabemos por qué quedan suspendidas. No dio tiempo como de marcar precio. Listo. Si quiere, pasemos a la siguiente, Nelson. Problemas de solvencia. Listo. Los problemas de solvencia vienen precedidos de escasez de liquidez. El perfil de la deuda era muy revelador. Este es el perfil de la deuda de Canacol antes de que se detonara la cláusula de aceleración, de prepagar a Macquarie. Fíjese la concentración de vencimientos. Uno muy grande, aparte de Macquarie, que suma 50, venía el del 2027, que es eso es un crédito sindicado con unos bancos, y luego y ya en el año 28, en noviembre, los bonistas. Pues claramente tiene unas concentraciones muy específicas, y además tiene concentración de acreedores, o sea, realmente son 3, Macquarie, los bancos y los bonistas. No tiene una distribución mucho más pareja, entonces eso también es una alerta también. Y yo digo que por tarde Canacol se quebraba en en febrero del 2027, suponiendo que hubiera sobrevivido lo de Macquarie y esto, listo. Pero esos 200, bueno, llegaba a ese vencimiento, y cómo respondían, no había forma de responder. Y sabiendo que el siguiente es el del año 28, pues los bancos no le iban a decir, bueno, yo le renuevo el crédito. Ahí seguramente hubieran pedido condiciones muy exigentes para poder para hacerle rollover a ese crédito. Entonces, claramente, por tarde llegaba al año 27. Listo. La siguiente es la misma, ahí sí ya fue con
con el cambio en el esquema de amortización por el covenant que se volaron y obligaba a pagar antes. Y en uno de esos fue que ya efectivamente Canacol no pudo. Supongo que el de noviembre no lo pudo realizar. Y listo. Ya, ese sería. Pasemos a la siguiente. Calidad de las reservas. Exacto. Entonces, muchos analistas dijeron, no, es que Canacol tiene unas reservas impresionantes. Eso vale, mire, por ejemplo, reservas totales probadas, las 1P. Eso en precios, eso por acción son casi $17 canadienses por acción. Dólar canadiense, ¿a cuánto está? Como a, no sé, 2.500, no sé, bueno. ¿Cuánto vale eso? Si eso vale menos que el dólar. Debe estar entre 1.000 algo, no sé. Listo. 1.000 algo, ¿no? Pues eso sugiere un precio de la acción por ahí en más de 40.000 pesos, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues que eso fue el error de muchos analistas. Entonces, realmente lo que importa es la calidad y no la cantidad. Entonces miremos la siguiente. Y eso es a lo que yo me refiero. Si uno se pone a mirar la composición de las reservas, se da uno cuenta que hay un deterioro desde el año 2022. ¿Por qué? Porque las primeras, eso sí, PDP significa reservas en producción, desarrolladas y en producción, sobre las 1P que son las probadas. Este es un ratio que antes estuvo 65, 70, más o menos 60 y 70%. Los últimos años, mire cómo han ido bajando, 48, 33, 27. Entonces lo que tienen realmente no lo tienen, si lo tienen desarrollado, pero pues no lo están produciendo. Entonces es porque, de hecho eso comienza a generar sospechas, porque uno dice, ¿será que es que no tienen plata para poner a producir eso? Entonces ahí ya se estaba dando cuenta que estaban teniendo problemas de liquidez, que no estaban, o puede haber un problema en el reporte, porque yo honestamente yo no le creo mucho a esos datos. Después les cuento por qué. Listo. Listo. Entonces, pasemos a la siguiente mejor, que me parece que es más reveladora. Gráfico 1, Canacol Energy y reservas. Listo. Fíjese que ellos siempre hablan más que todo de las 3P y de las 2P, o sea, sobre todo en los últimos años. Claro, porque esas son las que, digamos, están creciendo. Pero si uno se puede mirar a la carne del asunto, que es lo importante, las reservas con más certeza, que son las 1P, e incluso las que se están desarrollando, y las desarrolladas y producidas, vienen en tendencia bajista. Entonces, en el neto ellos dicen que tienen mucho y cada vez más, pero en realidad lo que se está haciendo productivo es menos. Entonces, ahí uno podría decir que las reservas de Canacol son puro humo, o no sé, puede sonar muy ácido lo que estoy diciendo, pero para efectos prácticos o que estén produciendo plata, pues es muy poquito respecto a todo lo que ellos dicen que tienen. No sabemos si eso, yo la verdad sí creo que puede haber un tema de que algo esté mal reportado, no le creo mucho al que calcula eso. Ahorita les muestro por qué. Pero está en el otro archivo, bueno, listo. Ahorita les cuento, listo. Pasemos a la siguiente. Es el mismo gráfico, pero medido. Medida de reservas. Exacto, entonces ellos siempre dicen, ellos sacan pecho, no, mire, las 3P, mire cómo vienen subiendo, estaban en 13, 14, ahora están en 19 años, no, somos una belleza. Las 2P, más o menos estables alrededor de 10 años, pero las 1P se han venido bajando, 6, 5, ya van en 4 años. Pero lo que realmente importa son las desarrolladas produciendo, las PDP. Entonces, mire, realmente a diciembre del año 24 tenían solo un año, exacto. Es decir, es posible que en los próximos meses pues, la producción siga colapsando y en algún momento no puedan sacar más, salvo que capitalicen la empresa a costa de los accionistas actuales y le den la vuelta al asunto. O sea, eso que Canacol necesita realmente es que la capitalicen y duro. Entonces, por eso, pues la dilución es inevitable, desafortunadamente, para los que la tengan. Listo. Vamos al siguiente, Nelson. Descomposición de reservas. Es lo mismo, realmente es lo mismo lo anterior. Fíjense que lo negrito es lo más certero, lo más puro, lo que se está produciendo. Y lo que está en amarillo es lo más, por decirlo así, como etéreo. Lo mismo realmente. La carne cada vez es menos del completo del cuerpo. Se llenó de grasa, podríamos decirle eso. Poco músculo, mucha grasa, mucha agua.
Pasemos al siguiente. El siguiente es lo mismo, solo que en términos normalizados. Entonces, por ejemplo, en el 2017, lo producido, lo desarrollado y producido, pues era el 31% del total. En diciembre de 2024, solo el 6%. Lo mismo. Perdón, ¿en cuál gráfica estás? ¿En la 4? Sí, en la 4. Ok, listo. Entonces, claramente la calidad de la reserva se ha ido deteriorando. Cada vez es menos, lo certero pesa mucho menos. Entonces, uno no puede hacer cuentas alegres y decirle a la gente, no, es que las reservas valen $17 canadienses las 1P. Entonces la acción está regalada. Pero entonces uno mirando el detalle, realmente no está tan regalada. Y es más, el bono cotizando tan barato, porque es un bono que cotiza entre el 10 y el 20% de su principal, es decir, eso da un yield como del 100%, imagínense usted, si usted compra un bono de esos, o lo que no hubiera comprado, y eso no se quebraba, pues se ganaba usted el 100% efectivo anual. Entonces claramente eso es imposible. Entonces, si el bonista que tiene prioridad sobre el accionista estaba descontando un escenario de un recovery muy bajito, es porque pues para el accionista probablemente no quede mucho o prácticamente nada. Listo. La siguiente, creo que a la siguiente ya la habíamos mostrado. Vamos a la siguiente. Cuando una acción se llena de naturales, pierde soporte de instituciones. Esto también es una alerta. Pues, normalmente las empresas que están al borde de la quiebra, los últimos compradores son los naturales. De hecho, si uno mira la composición accionaria, que uno la puede ver en la super, es el mismo comportamiento. Cada vez se va llenando de más personas naturales y ya el público institucional vendió. Incluso los insiders probablemente salieron antes. Entonces es una alerta que claramente pues la acción ya no tiene soporte institucional. El siguiente pues es lo mismo, solo que condensado todo el 2025. En el neto, en el 2025, los naturales compraron 3 millones de acciones. Los mayores vendedores fueron las comisionistas, las sociedades comisionistas de bolsa. Los fondos de pensiones vendieron, pero ellos vienen vendiendo desde años atrás, o sea, ahí quedaban unos remanentes. Ellos sí salieron un poco, o sea, de mucho antes. Listo. Y lo otro, pues, lo que íbamos a hablar. Jairo, porque Sí. el MSCI se demoró tanto en rebalancearlo. Sí, la verdad que... Listo, buena pregunta. ¿Por qué ellos actualizan ¿Por qué creo que... ¿Por qué la sacaron? ¿Y por qué no metieron con concreto? Porque ellos tienen un límite de capitalización bursátil. No, Pero eso ¿por qué se demoraron? No, porque ellos no pudieron reaccionar. El rebalanceo era como el 24 de noviembre, algo así más o menos, y la noticia y la suspensión de la acción fue el 18-19 de noviembre. Entonces el Colcap se quedó con eso. Pero pues la decisión ya era sacarla, ¿no? Pero pues no la sacaron. De hecho, no la sacaron fue porque se fuera a quebrar, sino porque había caído tanto de precio que seguramente rompió el límite mínimo de capitalización y ya no era admisible. Si eso lo hubieran revaluado de pronto cada trimestre, no sé si en julio ya la verdad ese número, digamos, es desconocido porque ellos no lo revelan. Si hubiera podido ser por ahí en julio de pronto, pero ellos lo evalúan es cada noviembre. Y precisamente como que coincidió. O sea, si estos manes hubieran aguantado un mes más, pues el Colcap hubiera salido a vender eso a lo que le dieran y ya, no pasaba nada. Pero sí, tuvieron mal timing realmente. O sea, ahí sí fue que decidieron suspender la acción, que de hecho yo le digo la verdad, yo no estoy tan de acuerdo en dejar suspender eso. O sea, yo creo que el mercado debe determinar, pues, el que quiera comprar eso, pues, como pasó con Avianca, que con Avianca no pasó eso. Avianca siguió operando hasta finales del 2021, más o menos. Y esa gente entró en reestructuración en mayo del 2020. Y duró un buen tiempo ahí cotizando y la gente seguía, cogían ese casino, pero ahí seguían dándole a eso. Aquí sí se fueron, pues, aquí sí ya cerraron el casino anticipadamente y el Colcap se quedó con eso, sí. Como también le pasó con Pacific, porque el Colcap tiene eso que ahora se llama Frontera Energy y el Colcap por ahí tiene cositas de eso. Entonces, sí, eso sí fue. Pero sí, ahora una cosa, si eso se hubiera declarado en quiebra antes y no suspende la acción, eso era causal de sacar a Canacol del índice. Porque eso, ellos dicen que empresas que están en reestructuración no son admisibles. Si la hubieran tenido, como hicieron con Avianca.
la hubieran vendido en un solo día lo que le hubieran dado. Yo me acuerdo con Avianca que hicieron eso, pero pues aquí cerraron el casino y no hubo posibilidades y quedaron atrapados también. Listo. Estamos en la gráfica, cuando en la segunda gráfica de cuando una acción se llena naturales pierde su soporte institucional. Sí, hay lo mismo el anterior, es como una condensación de todo el 2025. Efectivamente, que normalmente eso siempre pasa. Las empresas que ya están al borde de la quiebra, pues el último receptor es el natural. Ya institucional, todo el mundo comienza a salir de eso, entonces eso ya, pues también es una alerta como de, bueno, ahí toca tener cuidado. Listo, yo les quería mostrar unas cosas en Excel. Eso sí le llegó al WhatsApp un Excel que le mandé. Ya, dame un segundo, voy a revisar. Un segundo ya, rapidito. Bueno, mientras tanto, si nuestros asistentes tienen alguna pregunta o algo. ¿Cuántos hay? 28. Todo quedó muy claro. Hay 34 personas conectadas. Ah, súper, no, listo. Sí, espérame, ahí te mandé. Don Carlos nos está preguntando algo. Sí, ¿qué más, Jairo? ¿Cómo Hombre, está? Carlos, ¿cómo vamos? Muy bien, papá, Bien, cuénteme. bien. Una cosa que me llamó la atención al principio y es el tema de la recompra de Canacol. No entendí las razones por las cuales recompraban a precios. En ese momento, cuando estaban recomprando acciones, los insiders o los directivos tenían acciones. ¿Cuál era el incentivo para recomprar acciones a precios demasiado altos o caros? Ahí no entiendo, pues, ahí cuál podría ser el incentivo como tal. Sí, ellos dijeron, no, la acción está muy barata, está subvalorada, consideramos que lo óptimo es recomprar. Y si uno revisa la estructura, la composición accionaria, uno se da cuenta que varios de ellos salieron por esas épocas. Fue por el señor, aquí la tengo, bueno, esa sí la tengo en el Excel. Venga, miramos aquí. Lástima. De pronto a Nelson, ¿sí le llegó mi Excel? No. Sí, ya lo tengo abierto, ya lo voy a compartir. Eso, pues, compártelo ahí, váyase por favor a la pestañita que se llama Shareholders. Ok, dame un segundito y ya le comparto comparto la ventana. Diciembre del 2020, sí. O sea, es como si estuvieran echando la mentirita para Sí, de hecho, ellos salirse. De hecho, mire que el señor Gamba, que es el presidente de la compañía, tuvo acciones hasta diciembre del 2020. Entonces, sí, posiblemente, y ya junio del 2021 ya no tenía, o bueno, ya no estaba en el top 25. Ok. Entonces, yo sí sospecho que esas son cosas también de gobierno corporativo que uno como que le da a preguntarse, bueno, ¿y estos manes qué? Pero sí, yo rastré algunos de ellos hace algún tiempo y sí, algunos de ellos sí salieron por esas épocas. Entonces, y una cosa, y los fondos de pensiones seguían comprando esa vaina. O sea, los fondos de pensiones se pusieron bajistas como desde finales del 2022 realmente. Pero antes compraban esa vaina. Entonces, bueno, por venir si no se metió en eso. Fue como el único que no le creyó a eso. Pero los otros tres sí compraron esa vaina y es cara, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿qué más podríamos mirar? Por ejemplo, lo de los covenants. Yo bueno, esa parte sí no alcanzaste la presentación, pero en el tweet que puse el 19 de noviembre, puse que un error de muchos analistas es mirar los datos últimos 12 meses, o sea, como los datos pasados. Por ejemplo, alguno dijo, no, el EBITDA de Canacol es una belleza, eso es altísimo, eso no, eso está un regalo. Y uno se pone a mirar y dice, bueno, si quiere, ¿Nelson ya tiene el Excel proyectado? Sí. Está proyectando, Carlitos. Jairito. Jairo, estamos en la pestaña de Shareholders. Listo, si quiere pasemos hay una que se llama Covenants, que es la que les quiero mostrar. Ok, listo. Esta Covenants es larga, más o menos, ¿dónde la miramos? ¿Desde el principio? Vámonos. ¿El balance? Vámonos de una vez digamos los Covenants de una vez. Vamos a la fila 69.
Ok. Listo, ya estamos ahí. Aquí, por ejemplo, está, entonces, ¿cuáles son los principales? El primero es el de apalancamiento, que es deuda neta sobre EBITDA, que tiene que ser menor a 3.25. Entonces uno se pone a mirar el deterioro que había ahí. Si quiere, también vámonos más bien a la fila, es que está eso, a la fila. Deuda neta sobre EBITDA es la fila 69. Listo, no, vámonos a la fila 51. Ok. Fila 51, el EBITDA. Entonces fíjese que claro, muchos analistas estaban viendo datos de últimos 12 meses y si usted suma los EBITDAs altos, por ejemplo, que fue la segunda mitad del 24 y la primera del 25, más o menos, pues da un EBITDA bueno, el ratio no estaba estresado, pero fíjese que a partir de marzo del 25, mire para 56, 47, 49, entonces si uno proyectaba eso un par de trimestres más, ese covenant se lo iban a volar por tarde en marzo del 2026. Entonces muchos analistas decían, no, el EBITDA es, no sé, digamos, 265 al año, esos son millones de dólares, sí. No, pues con eso está súper bien, pero ya uno proyectando eso con los últimos datos, eso iba a estar por ahí en 200 o menos. Claramente, pues eso ya rompe el covenant. Entonces eso fue un error de muchos analistas que quisieron meter a la gente en esa acción. Que uno, pues en general, cuando uno analiza una acción, pues el pasado no sirve para nada, porque pues ya todo el mundo lo conoce. Toca tratar de ver un poquito el futuro, que es muy difícil claramente, pero pues hacer el mejor esfuerzo y claramente si uno miraba la tendencia de la deuda, pues se daba cuenta que ese no se lo han volado todavía, pero ya se volaron, pero se lo iban a volar. De hecho, Caracol se cayó fue por otro de los Covenant, no por ese, pero ese también se lo iban a volar tarde o temprano. Listo, el siguiente, vamos a la fila 73. Fila 73. Ese es el de cobertura de intereses mayor a 2.5. Bueno, ese, digamos, también se ha deteriorado, pero ese es más difícil de incumplir. Ese, digamos, está más suave. Entonces, ese por ahí no era. Vamos al de la fila 86. Razón corriente. Una razón corriente mayor a 1. Y claramente, pues, el dato de junio que salió, aunque salió en finales de julio, 1.14, eso es un número terrible. O sea, eso también ya era como para haber salido corriendo de ahí. En septiembre está casi volado y ya seguramente estos días se los volaron o algo así. Entonces, más problemas. Entonces, claramente los Covenants ya nos venían también diciendo, y esos son los datos de Canacol, eso ni siquiera, esos son, o sea, eso está en el reporte, esos números ni siquiera los calculé yo. Yo los constaté, pero ellos lo publican en la parte de relación con el inversionista, aparecen esos números. Entonces uno ahí tenía que haber revisado eso. Y está el último, que es el de la fila 91, que ese, digamos, sí está, pues, ese es demasiado suave, es básicamente coger las reservas, esas son las 1P, no, mentira, no, las desarrolladas, producidas, pero a valor presente de 10 años, contra el capital que le prestó Macquarie, mayor a 2.5. Bueno, ese digamos estaba bien, pero con uno que se fue al echado, y la razón corriente fue el primero que se fue, y el siguiente era el de apalancamiento. Entonces ahí vemos que desde los números, no solo desde lo que nos dijo el mercado de bonos, sino desde los mismos números financieros de la empresa, pues ya nos estaban diciendo que las cosas no iban bien. Listo. ¿Qué más podemos mirar? Venga, miramos el tema del antivirus. Sí. Si quiere, vámonos a una hoja que se llama Red Flags, que está en color rojo. Ok, ya la busco. Un segundo. Eso es una cosa que no me gustó en su momento. Un segundo. Ya. Entonces dice acá, está que hay un pantallazo del antivirus. Es que este antivirus es terrible, ¿no? O sea, no me da cámara, es impresionante. Pero cuando estuve mirándole las reservas por allá, como en abril del 2025, dije, ¿quién calcula las reservas de Canacol? Entonces hay una empresa que se llama Borgi Heck, así creo que se pronuncia. Bueno, entonces yo me metí a la página y el antivirus me ponía problemas. Resulta que uno miraba la página en ese momento y no tenía actualizados los certificados de seguridad. Entonces, o sea, uno dirá, no, pues
Entonces no es algo que no da confianza, ¿sí me entiendes? O sea, esa empresa debe facturar, o sea, ¿cuánto valdrá actualizar eso? ¿Sí me entiende? Eso le va a valer mucho. De acuerdo, sí. Es una página web como medio rara, el diseño es como antiguo, como que no le meten mucho la ficha a eso. Entonces, entonces eso también como que no me gustó, la verdad. O sea, eso puede ser una bobada, pero eso hace parte del análisis fundamental. Eso es la debida diligencia que uno llama. Y pues no es una página como tan, no se ve una página web, sí suena estúpido, pero pues no es una página web que se vea tan moderna o como tan interactiva, como que no le meten la ficha a eso. Pero ya actualizaron el certificado de seguridad, pero entonces vamos a ver qué pasa. Igual en esta reestructuración tendrán que revisar ese tema de las reservas, a ver realmente cuánto hay. Yo sí tengo serias dudas con eso. Yo tengo dudas en que estén mal clasificadas, en que lo que digan que sea 1P realmente sea 2P, o lo que digan que está desarrollado y no producido realmente no esté desarrollado, porque es que pues como les mostré anteriormente, la composición se ha ido deteriorando fuertemente. Entonces es porque no han podido operativamente o están reportando mal. Y ahí viene el problema. Entonces, si eso efectivamente llega a estar mal reportado, pues ahí sí, ¿qué le va a quedar al accionista? Nada. Es más, el bonista ya nos está diciendo que espera un recovery por ahí del 20%, que eso es muy bajito en un bono. O sea, realmente en promedio un recovery puede ser del 40%. En general, no me sé el dato por industria, ¿no? Pero un 40% es como un promedio general de todas las industrias. En bonos, en bonos senior, porque es un bono senior, no es un bono subordinado. Entonces, yo creo que eso sería todo. ¿O a qué más de pronto por ahí les podría mostrar? Yo creo que eso es todo. No sé si tiene alguna pregunta o algo. Bueno, llegó el momento de las preguntas y me parece brutal el análisis que hizo Jairo de Canacol. Y era lo que yo les decía al principio de la intervención antes de que Jairo solucionara lo de su micrófono. Hay una tarea que muy pocas personas hacen, o muy pocos inversionistas o analistas hacen, y es revisar yo lo mencionaba como junta directiva, pero el nombre correcto es el gobierno corporativo, es por donde se debe empezar la tarea de hacer un análisis fundamental de una compañía. Y precisamente es lo que más se resalta en Canacol, y de ahí en adelante, pues todo el deterioro que ustedes ya escucharon de Jairo, todo el análisis que él hizo de las malas decisiones a nivel corporativo y a nivel financiero. Entonces, llegó el momento de las preguntas, todas las preguntas que quieran hacer, por favor. La pueden escribir, pueden levantar la mano. Si no son preguntas, pueden felicitar a Jairo. Dice, una pregunta, antes de decidir invertir en una empresa, ¿revisas toda la información relacionada, como lo estás mostrando acá, acá con Canacol? La hace Isaac Palacios. Sí, claro. Pues lo primero, si uno va a invertir, digamos, desde una perspectiva fundamental, pues lo primero es mirar quiénes son los que están manejando la empresa y si uno se siente cómodo con esa gente. Entonces es analizar el gobierno corporativo, qué experiencia tienen, qué otras empresas han manejado. Digamos que es lo primero que uno debe arrancar. De hecho, mire que lo más importante a veces, incluso es lo cual, más allá de los números, lo más importante es lo cualitativo. Y ya después si uno está convencido de que dice, bueno, yo le creo a esta gente, tienen buen track record, o me gusta el sector, o le veo buenas perspectivas, ya uno puede ir mirando más a detalle los números. Y ya uno, pues ya el nivel de profundidad depende, ya depende de lo que uno quiera mirar, ¿no? Y evidentemente en la medida que uno gana más, yo no me considero un experto, pero pues en la medida que uno gana más experiencia, uno se va fijando más en otros detalles. Y ya. Pero sí, esto digamos no tiene como una fórmula secreta, eso realmente es más un arte que una ciencia, creo yo. Y pues se va acumulando con la experiencia, ¿no? Básicamente. Creo Y otra, que por ejemplo, sí. otro error que pues comete mucho la gente, que es mirar los múltiplos, sobre todo los múltiplos que son
con datos ya del pasado. Pues eso realmente no sirve de mucho porque no dice, pero lo importante es tratar de proyectar el futuro, que ahí está la tarea difícil, ¿no? Porque pues con datos pasados pues uno no le puede ganar al mercado. De hecho, hablando de múltiplos, hay un múltiplo, bueno, y lo podemos mirar aquí, eso fue lo que iba a decir. No sé si se han dado cuenta, pero acá en la BBC, ¿Está en el Excel? sí, Dime en qué parte. Todavía lo estoy proyectando. de hecho podemos hacerlo aquí. Lástima, no, bueno, yo le digo, bueno, lo hacemos aquí entre todos, listo. Respecto a los múltiplos, para mí el múltiplo más engañoso de todos es el precio-valor en libros, lo que llaman la Q de Tobin, que realmente no es lo mismo, pero bueno, no voy a entrar en detalles, es muy similar. De hecho, la Q de Tobin es un concepto teórico. El precio-valor en libros, pues es literalmente dividir el precio de la acción sobre el valor contable por acción. Entonces, mucha gente invierte o acá digamos, en los analistas locales, se ve mucho de que recomiendan comprar empresas que tienen un bajo precio de valor en libros. Pero lo que no hacen muchos es mirar a detalle cuáles son los supuestos contables detrás de ese valor en libros. Porque, digamos, la contabilidad tiene muchos supuestos. O sea, la contabilidad son supuestos realmente. Yo puedo decir, yo puedo comprar algo y yo lo puedo registrar a costo histórico, o yo en algunos casos, si es un activo financiero, lo puedo valorar a precios de mercado, o de pronto no cotiza en bolsa, pero podría contratar un evaluador, que si tengo acciones en una empresa que no cotiza, pues que me la valore. Eso toca leerlo muy bien, eso sí lo dicen las notas de los estados financieros. Por ejemplo, el tema de los intangibles también toca ver cómo funciona eso. En petróleo y gas, por ejemplo, hay que mirar cómo se llevan, qué está reflejando la contabilidad, si efectivamente esos son costos de lo que uno invierte en exploración, o efectivamente ahí ya están los avalúos de las reservas, que de hecho es lo primero y no lo segundo. O sea, de hecho, en una petrolera o en una empresa de minería, el valor de libros es muy opaco porque pues más o menos dice, esos son todos los costos que yo le he metido a explorar y a producir, pero eso no necesariamente va a ser coherente con las reservas, porque usted puede invertirle mucho a eso y si no le da resultado, pues en última usted termina con nada. O puede que usted tenga mucha suerte, o tenga unos geólogos muy berracos y usted invierte una plata y usted ya ha encontrado una mina tremenda y eso puede llegar a valer demasiado. Entonces ahí sí se puede justificar que la empresa cotice cara. Entonces realmente ese es un múltiplo que no se debería usar casi tanto, salvo para bancos o activos como el PEI, que digamos se pueden evaluar, o sea, es finca raíz y digamos eso tiene un avalúo comercial y uno lo podría mirar, pero digamos para las demás industrias y menos en tecnológica, ahí sí que menos, pues es un múltiplo que no se debería mirar tanto. Entonces mucha gente en Canacol se vio seducida por eso. Decir, no, es que ahora ya Canacol está a 0,3 valor en libros, entonces eso está regalado y pues realmente no es así. Y de hecho quería mirar esa parte, si quieren eso miremos en la hojita de Covenants. Si quieren vámonos a las primeras celdas. Ok. La del balance. Sí, miremos el balance, por ejemplo. Entonces uno más o menos, yo encontré por ejemplo acá en la fila 14, que son los activos, esos son los impuestos diferidos a favor, o sea, cuando son activos. Y pues son números, digamos, es un número grande, o sea, son 200, Muy alto, sí. septiembre 226. Eso están miles, o sea, son 227 millones de dólares. ¿Cuánto es el patrimonio de esa empresa? En la fila 43 es de 385. 385, casi más de... Más de la mitad. O sea, sí. Entonces, ¿qué pasaría si uno llega? Y eso es como un supuesto de que como que el gobierno me debe plata. Pero la única forma de cobrarle esa plata al gobierno es que la empresa tenga utilidades y poder usar esos créditos que tiene a favor para pagar menos impuestos. Pero pues la certeza de eso, o sea, me llama la atención que sea un número tan alto, o sea, 226 y el patrimonio es de, ¿cuánto es? Vamos a la cuenta aquí. 385.000, dice acá. Claro, sí, es el 60% más o menos, 59%. Entonces, si no llegara a borrar inmediatamente esa línea del balance,
pues el patrimonio caería mucho más de la mitad. Entonces, el valor en libros, ¿cuánto es realmente? Eso tocaría pasarlo. ¿A cuánto está eso? Eso está en, a ver, 385 sobre 34 millones de acciones. Esos son $11 a 3.800. Sí, más o menos 43.000 pesos, por ahí estaba el valor en libros. Usted le borra eso, para el libro puede ser de 20.000. O sea, es difícil de determinar. Entonces, realmente no es un valor como tan confiable. O sea, porque hay muchos supuestos contables detrás. Y eso ha pasado con otros casos. En otros casos es con los intangibles, por ejemplo. No sé si se recuerdan a CLH, a Cemex Latam Holdings, cuando eso se terminó deslistando hace como 3 años a un precio muy bajito respecto a la emisión. Pero uno miraba el balance, era un balance infladísimo por intangibles, específicamente crédito mercantil, que eso es un valor que eso en últimas representa es cuando uno paga en exceso por una adquisición, pero eso ni siquiera es un intangible, digamos, reconocible, como por ejemplo es una licencia de cómputo o una patente, que es más o menos uno puede decir, bueno, esto tiene una vida útil, yo le metí tanta plata a eso, bueno, listo. Lo otro es, y esas cosas a veces inflan los balances de las empresas. Entonces, si uno va a ver el valor en libros, tiene que mirar muy bien la composición del balance y ver qué tan fiable es. Pero insisto, en las únicas industrias donde es más o menos fiable es en bancos, asegurados, o sea, todo lo que es empresas financieras y en fondos de finca raíz. Pero ya en las demás industrias cada vez va perdiendo más transparencia porque los activos de las empresas muchas veces pues eh, se contabilizan con muchos supuestos. Pueden ser al costo, hay unos que sí los valoran, otros no. Entonces sí, es muy complicado, la verdad. Y más, si nos vamos a empresas más nuevas, por decirlo así, tecnología, pues eso sí es más difícil. Eso sí es. De hecho, fíjense que las tecnologías, eso es un tema interesante. Por ejemplo, si uno mira Apple, Amazon, todas las empresas, me dicen, no, las empresas están a 30 veces valor libros, son carísimas. Yo cometí ese error, por ejemplo. Yo hace unos años decía, no, esos son burbujas. Pero después uno se da cuenta y dice, no, resulta que esa gente, los gastos de investigación y desarrollo, no los capitalizan, o sea, no los llevan como activos, sino los gastan de una vez completicos. Entonces las empresas pues tienen pocos activos, es porque la contabilidad no permite llevar esos gastos de investigación y desarrollo como activos. Entonces por eso es que el valor contable está deprimido. Realmente debería ser más alto. Entonces ese múltiplo en última no nos dice mucho. Sobre todo en esas industrias, ahí sí no sirve para absolutamente nada. Entonces como una de las grandes lecciones es que toca tener cuidado con ese múltiplo. Y insisto, para lo que no es financieras, lo que más mira el mercado es EBITDA. Eso es lo que mira el mercado. Pero también toca tener cuidado con el EBITDA, porque pues el EBITDA tiene también supuestos muy fuertes y el EBITDA pues no tiene en cuenta las inversiones en capital, ¿no? Entonces también es muy suave muchas veces. Esto es complejo realmente, o sea, no es que sea. En última, lo más importante es el flujo de caja libre, eso sí es lo que uno debería realmente mirar bien. Sobre todo en este tipo de industrias, esta industria de petróleo y gas, pues requiere unas inversiones gigantescas y, pues es lo que uno debería mirar. El EBITDA no tiene en cuenta eso, además. Ni siquiera el CAPEX de mantenimiento se resta, o sea, al menos uno debería restarle eso. Que bueno, sacar ese número sí es difícil porque a veces ni lo publican. Eso sí ya es como, si no quieres un análisis más profundo, pero sí, uno se enfrenta, digamos, a mucha información y procesarla también cuesta, pero pues esto es un tema, esto es más que todo arte y como con la experiencia que uno vaya ganando, pues va uno mirando qué filtrar y qué no, porque también hay variables que no, el riesgo pues de áreas fundamentales que se puede perder mucho tiempo a veces, porque pueden haber muchas cosas, pero hay que estar dispuesto a eso. Listo, ¿qué más les quería mostrar? ¿Tiene Jairo, alguna? Sí, Antes de claro, por acá que cambies por ahí, acá te hacen una pregunta, Jairo. sí, claro. Ana Sofía Plata pregunta que si has identificado otra empresa que esté sobrevalorada por algunos analistas, pero que no estén dando buenos resultados. Acá en la BBC. Sí, señor. Mm.
No, sobrevalorada, considero que todavía no hay nada sobrevalorado en general. Eso sí, hay empresas que sí yo no toco ni por el carajo. No es porque sean caras o no, sino porque son auténticas trampas de valor, como por ejemplo, empresas tipo ETV, Fabricato, Paz del Río. Esas empresas sí, pues es mejor no se puede decir que son baratas o caras porque realmente no saben realmente para dónde van y es muy fácil quedar atrapado ahí. Si realmente esos son apuestas muy arriesgadas o para de pronto gente que quiera dejar una plata ahí enterrada y ver qué sale. Pero, digamos, de las empresas normales del índice, considero que todavía no están caras como lo estuvo como estuvo, digamos, el mercado colombiano en el 2011, 2012, 2013. Por ahí están preguntando algo de Grupo Argos. Para mí, Grupo Argos es una empresa, es una empresa que tiene mucho potencial, pero para mí tiene un problema. Si usted se pone a mirar como holding, no es una holding tan eficiente. Tiene unos gastos operacionales muy altos respecto, digamos, al tamaño de esa empresa, que lo hacen, que mi concepto es lo que hace o evita que tenga una mayor valoración. Si usted compara los gastos de la holding en Grupo Argos contra el mismo Sura, contra Bolívar, contra el Grupo Aval, contra Corfi Colombiana, contra las otras holdings, se dan cuenta que en Grupo Argos es demasiado alto eso. O sea, ahí se podría recortar bastante. Es más, teniendo en cuenta que tras el desenroque el flotante es bastante alto, podría ser muy llamativo para un inversionista importante llevarse esa empresa, aprovechando que tiene buen flotante y optimizarla, que eso fue lo que hizo Gilinski con Nutresa. Ha logrado unas eficiencias operativas y esa empresa de pronto no vale los 200.000 pesos que está marcando en la BBC, porque eso sí no tiene sentido, pero sí le ha mejorado mucho las métricas y eso probablemente ya valga 100.000 pesos, por lo menos. Tocaría ver los múltiplos. Muy bien, si la quiere vender, digamos, después. Y eso es lo que hacen, digamos, esas empresas. Realmente lo que pasó con Nutresa es un leverage buyout. Comprar una empresa muy optimizable, con flujos de caja estable como Nutresa. Optimizable porque tenía muchos sobrecostos, pero optimizable. Y cuando usted le arregla eso y logra mantener los flujos de caja, pues puede vender eso mucho más caro en 5 o 7 años. O sea, y eso pues, esas estrategias suceden todo el tiempo. Grupo Argos es optimizable y se puede arreglar mucho, pero tienen que recortar eso, tienen que recortar los gastos de la holding, que son muy altos, pero es una empresa que puede valer mucho más. Bueno, hay personas acá con la mano levantada, Jairo. Primero está nuestro amigo Carlos Zambrano. Carlitos, ¿tiene la palabra? Sí, dos preguntitas. Uno sobre ya ahora lo que se viene para Canacol, pues ya muchos estamos esperando que la recapitalicen o pues si es que logran hacerlo. Yo tuve la mala experiencia hace unos años con una acción que también se fue a cero, que se llamaba Orpea aquí en Europa. Entonces, pero en ese momento ya conocíamos quién la iba a comprar, que era el Estado finalmente, porque esos son ancianatos, entonces tenían que comprarla. Y obviamente diluyeron de una forma que yo nunca me hubiera imaginado que a uno lo podían diluir. O sea, acciones que valían 90 pasaron a 2 euros, y de los 2 euros, que es cuando yo empecé a ponerme de gracioso a especular, eso terminaron valiendo como 0,02 centavos de euro, una cosa así. En este caso, en Canacol, ¿quién la podría eventualmente comprar o cómo sería no sé, cómo podría ser como para que los que la tuvieran atenerse a qué se tienen que atener respecto a la dilución que pueda haber en la empresa? Listo. De hecho, yo más o menos intenté hacer como unas simulaciones. Ya miramos, no me acuerdo en qué página está eso. Ya. Miremos aquí una calculadora. Viejo Nelson, pruébate en el Excel, en la hoja que se llama Valuation. Voy para allá, Valuation. ¿Qué celda? Sí, no, de las primeras, sí, a Ok, uno, sí. listo. Sí, no, Listo, acá está. Entonces, bueno, actualmente Canacol tiene todavía 34 millones de acciones en circulación. Listo.
que eso al último precio marcado, 5.000 pesos, son 45 millones de dólares de market cap. Y en deuda neta son 711. O sea, la deuda, eso es mejor dicho, eso es más o menos, es que ni siquiera ya es la décima parte. O sea, la estructura de capital es cargadísima en deuda frente a la acción. Entonces, claramente ahí hay una dilución cantada. Entonces, aparte que están como en gris y en negro, pues es como la situación actual, por decirlo así. Luego yo dije, bueno, cómo puede ser un escenario post-dilución, post-reestructuración? Entonces dije, ¿cuál será el precio justo de eso? No tengo ni idea porque pues, lo que dijo, lo de las reservas es muy gaseoso, es difícil, y es un dato que desde hace ya 11 meses. Entonces saldrá por allá en 3 meses más o menos. Vamos a ver qué publican, a ver si uno puede sacar algo ahí, pero es muy difícil. No sé, que le digan, no, esa vaina vale 1.000 por acción, listo. Entonces hice una calculadora, que los bonistas, que son 711 millones de dólares, se conviertan el 90% a equity, entonces esos son 640. El cuento es que toca emitir acciones, porque toca volver eso a acciones, a ese precio, digamos, no sé, 1.000 pesos, por decirlo, ahí me inventé un número. Tocaría emitir en ese escenario 2.400, ¿qué? No, ¿eso cuánto es? 2.431 millones de acciones. Y hoy son 34, o sea, es una dilución del 73, 72.29. O sea, quedaría uno diluido a eso, pues en ese escenario, exacto. ¿Quién sabe? Ahora pueden decir, el precio justo de eso es más alto, es 3.000. Entonces ya sería 24 veces. Pero eso va a terminar valiendo una peso. O sea, ahorita lo van a suspender, pero ya está suspendido, lo van a deslistar. Más adelante les van a dar acciones a los bonistas y seguramente van a pedir relistar eso en algún lado y eso puede llegar a valer, si no hacen un split, pues queda valiendo como una penny stock. De hecho, no sé si Nelson puede poner ahí en Google, póngase ahí en Google Arrow Exploration. Ya, un momento. Arrow. ¿Arrow qué? Arrow Exploration Corp. Exploration. Exploration Corp. Póngaselo ahí en Google, share price o stock, y ahí sale ya la grafiquita en Google. Arrow Exploration, listo. ¿Y aquí qué hago? Póngale máximo. Ya estoy dentro de la página. En Google, ¿cierto? Sí. Sí, ahí sale Sí. el precio, ahí sale la... Ya entendí, perdón. Entonces es una acción que, por ejemplo, en el 2011 valía 272 canadienses y comenzó a caer y a caer. En el 2012 34 canadienses. En el 2014 13. Ya, aquí está. Hoy vale 0.24. Una penny stock. Sí. Eso es lo que puede Eso pasar. vale 24, exacto. Eso es lo que puede pasar con Canacol cuando lo reliste. Si lo relista, bueno, a menos que lo liquiden y deje existir, ¿no? Pues, pero si eso lo relistan. Eso estuvo cerca de los $300 canadienses. Pero no estás compartiendo la página de internet. Perdón, ya la comparto. Venga, sí, póngales ahí, dijo Nelson. Ya la comparto, disculpen. No había hecho el cambio. Ahora, ¿y por qué esa empresa? Porque los señores de Canacol, algunos de los directivos, estuvieron también en esa empresa. Y de hecho, Canacol fue accionista de Arrow Exploration. Hasta mediados del 2024, Canacol tenía acciones de esa empresa y a raíz de la crisis de liquidez que tuvo en esa época, le tocó salir a venderlas, a feriarlas. Entonces, por eso, pues, también da a entender que estos manes son expertos en investir capital. Y por ahí hubo otra, pero esa no le encontré los precios, que la mencioné al principio, que se llama Pan Orient Energy Corp. ¿Me repite el nombre? Pan Orient, venga, le escribo, Energy Corp, venga, lo escribimos acá. Esa la encontré en Invest, no la encontré gráfica, creo, pero eso también cotiza como una penny stock. Energy Siam, ¿así? No, esta, ahí le escribí esta. Okay. Pan Orient Energy Corp, póngalo en Investing, creo que en Investing sale. Dame un segundo. A ver si me la dejan entrar bueno, no buscarla por Investing. O bueno, Market, sí, eso también cotiza como una penny stock. Y algunas de las empresas que salen, ahí en la parte de la junta, de los miembros de junta, pues salen varias empresas y algunas de esas, todas son igualitas, cotizan como penny stocks. O sea, son empresas que estuvieron quebradas, diluyeron agresivamente y quedaron así. Entonces eso puede pasar con Canacol. Si
O la otra Entonces, es que liquiden la empresa, el otro escenario es que decidan liquidarla y pues ya comienzan a liquidar los activos y ya en algún momento si queda algo le dan a los accionistas de efectivo, pero eso puede durar muchos años. Entonces, sí, ese es el tema con Canacol. Pero sí, hay como se dieron cuenta, lo de la dilución puede ser como les mostré en la calculadora. Pueden ser números gigantescos. Les tiro este dato, Pacific Rubiales, el ratio fue 100.000 a 1. Ese fue el de Pacific Rubiales. Uf. Ese fue el de Pacific, 100.000 a 1. Entonces, no sé, digamos, por lo menos que sea, bueno, ya, 100, 50, ya. El cuento es que eso sí puede llegar sí, puede quedar eso muy probablemente como penny stock. Entonces, si lo relistan, ¿no? Porque que yo creería que sí. Porque igual esta gente que va a recibir Canacol, acciones de Canacol, pues son inversionistas del mercado de deuda, bancos. Ellos digamos, no les interesa tener eso porque ellos en muchos casos tienen prohibido invertir en equity por régimen de inversión. Entonces tienen que forzosamente mandar relistar eso y luego venderle eso a alguien más. Y ya Jairo pregunta, sí. gracias por todo primero, por todo lo que nos explicas. Tú dijiste que los fondos de pensión habían invertido y no se habían alcanzado a salir. ¿Eso quiere decir que las pensiones, esos fondos de pensión obligatorio, van a tener afectación o tienen ya afectación? No, de hecho sí se salieron al fin. No, de los 4 fondos hubo uno que nunca se metió, que fue por venir. Los otros 3 sí entraron, sobre todo como hacia el 2020 más o menos, pero gradualmente se han venido saliendo y creo que ya al final, por lo menos después de mitad de año, ya no tenían posición ahí. Y si acaso había algo con Vale. pensiones voluntarias, pero igual es muy poco. Ahora, de todas formas, si no hubieran tenido algo ahí respecto al tamaño del portafolio, pues no pesa eso absolutamente nada, porque esta gente maneja billones de billones. Y pues digamos, esta empresa pues es chiquita. Entonces el valor, la afectación en el valor de la unidad pues hubiera sido irrisoria. Entonces ahí no hubiera, eso sí, pues, hubieran tenido eso, pues cae la super y los molesta un rato y los talla un ratico y luego salen los que están en contra de los fondos de pensiones y se cogen eso y les hacen la guerra, ¿no? Porque pues Ajá. evidentemente lo que uno ve en Habría las redes sido sociales. noticia del Sí, gobierno. claro, no, los fondos, no, eso sí, el gobierno, Petro y las bodegas hubieran cogido eso, mejor dicho, sí, de las pensiones, invierten en empresas que se quieran, no, hay que expropiarlo, sí, seguramente. Sí, sí. Eso no pasó. Jairo, Sí. Juliet Aguilar tiene la mano levantada. Juliet, bienvenida. Hola, Juliet. Hola, buenas noches, sí señor. Buenas noches. Mira, bueno, muchas gracias por el espacio, por tomarse el tiempo de hacernos pues esa intervención y ese análisis de Canacol. Principalmente pues yo un poco nueva en todo el tema de inversiones, comenzaron y yo no sabía qué era Canacol, entonces un puntico ahí de pronto, una contextualización del tema de un poco qué hace la empresa, ¿cierto? Tal vez si lo dijeron, hubo momentos en que no alcancé a escuchar porque estoy como en la calle. Y bueno, ya una vez entrado en el tema, hablan como de un declive que tiene la empresa. Yo miré, busqué en internet y vi que Canacol es una de las empresas que produce el gas natural en Colombia. Con este declive, ¿qué se puede esperar, digamos, para ese mercado en Colombia? ¿Hay alguna opción? ¿Hay alguna otra acción? ¿O hay alguna otra empresa que se haga cargo de ese sector? ¿Hay salvación para Colombia en este aspecto? Gracias. Ok. Esa pregunta está interesante, porque en últimas, bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, entonces miremos. Resulta que Canacol el 18 de noviembre entró en proceso de reestructuración, ¿cierto? Pero eso en últimas, para Colombia no me parece que sea una mala noticia. ¿Por qué? Porque las reestructuraciones le permiten a las empresas seguir funcionando operativamente
mientras logran solventar la situación y ya en algún momento cuando sanen el balance, es decir, cuando normal lo que siempre pasa, cuando los bonistas se vuelvan los accionistas y diluyen a los accionistas antiguos y la empresa puede salir adelante, pues la empresa puede seguir normalmente. O la otra es venderla por partes, que Ecopetrol coja, por ejemplo, hay un campo adyacente a unos de Ecopetrol, por ejemplo. Ecopetrol puede estar interesado en alguno de esos. Habrá que valorarlo y mirar cuánto vale. Pero pues la producción va a seguir, o sea, una empresa de reestructuración puede seguir operando y de hecho esa es la gracia. O sea, esas leyes de reestructuración que aquí en Colombia es la ley 1116, que antiguamente era la 550 y que en Estados Unidos es el capítulo 11, así se llama en Estados Unidos. Exacto, como Bianca, exacto, dicen acá, el mismo tema. Pues simplemente cuando empieza esta reestructuración, lo que hacen es que llegan unos inversionistas que le prestan una plata con garantía en los activos para que siga operando normalmente y ya después que hacen la reestructuración, pues sanean el balance y ya la empresa pues puede seguir normal, pero operativamente pues Canacol, de hecho, ayer salió una noticia de que un grupo de bonistas le va a prestar una plata a Canacol para poder seguir operando. Claramente, pues esa plata ya es con garantía en los activos de la empresa. O sea, estos son ya los acreedores top del momento y cuando hagan la repartición, si la liquidan, van de primeros o si les dan acciones, de pronto les dan mejor ratio o algo así. Entonces, normal. De hecho, hubo gente que pensó que a Canacol no iba a entrar en quiebra porque las reservas son muy valiosas y que Ecopetrol tenía que comprar eso, porque si no compraba eso, entonces ya no podían producir y que se generaba una crisis de gas y que, mejor dicho, hubo gente que le apostó a Canacol fue por eso, como que porque forzosamente tenían que comprarla y pues vea que no es así, una empresa, había que hacer el ejemplo. Sí, entró en reestructuración, pero siguió funcionando normalmente. Ya lo que hubo fue un cambio de accionistas. Pero creo que va a pasar lo mismo con Canacol. De hecho, Pacific Real es el mismo caso. Pues esa empresa hoy ya no se llama así, se llama Frontera Energy y sigue funcionando. Entonces, pues respecto, digamos, al futuro del gas en Colombia, pues no creo que afecte mucho. Eso sí, lo que es realmente importante es quién es el próximo presidente, cómo va a ser la política mineroenergética de cara a los próximos años. Y eso sí, eso es lo que realmente sí va a impactar. Porque donde sigan con el tema de no explorar más, pues vamos a entrar en esta inflación terrible y los precios van a subir muchísimo en los próximos años y eso va a pegarle durísimo a la economía. Listo, eso sería todo. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Bueno, una última pregunta para Jairo, por favor. A ver, y alguien levantó la mano por acá. Ah, nuestro amigo Johan. Johan, bienvenido, ¿cómo va todo? Viejo Nelson, bien, gracias. Aquí vamos a ver. Me causa curiosidad en la parte de Covenants, esa cifra tan alta. Y Jairo menciona que en medio de todos los impuestos no los puede cobrar para tener ese cashback de vuelta, el cual pues sería muy útil en este momento en el Excel, viejo Nelson, el cual sería muy útil, pero digamos acá hay algo en Colombia que se llaman los TIDIs. Y me causa curiosidad porque si bien no la DIAN, esa plata pues es complicada para obtener esa devolución de saldos eh, por impuestos, eso lo puede vender y lo puede vender a otras empresas que requieran pagar impuestos y normalmente todas las empresas pagan impuestos, entonces digamos que debería salir a venderlos. No recuerdo en este momento la forma de venderlos por acá yo estaba buscando la información ahorita sobre los TIs cuando lo compartí en su momento en Twitter, pero me parecería que sería una muy buena forma para que saliera a buscar ese parte de ese capital, eh, para volverlo a inyectar pues a la compañía, o por lo menos para no diluir tanto a los accionistas. Entonces, no sé por qué, digamos, a este tipo de empresas no le dan como esa oportunidad al momento de acogerse a una reestructuración.
Bueno, ese tema, a ver, la verdad es una pregunta muy, muy sorpresiva. No lo había pensado y sí, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué de pronto, por qué no lo pudieron hacer? Bueno, puede ser que el mercado pues no quiera demandar eso, pues no le tiene confianza a la compañía, o si lo venden a mercado, o sea, contablemente eso vale, bueno, claro que hay que restarle bueno, los pasivos es chiquito, son 9.000, digamos 220 millones de dólares. Listo, pues eso es plata, ¿no? ¿Por qué de pronto no lo pudieron hacer? Porque pues es una empresa que está en reestructuración. Claramente si vendían ese activo, por decirlo así, pues sería un descuento profundamente alto. Es decir, si no trae valor presente eso, ¿qué tasa de interés le metemos? Eso es una pregunta. Entonces me dice, no, pues miremos los bonos. Y esos bonos están como al 90-100% de yield. Entonces tocaría uno descontar eso a una tasa de interés, no sé, 100%, un número así absurdo. Y tampoco sabemos a qué plazo, ¿no? ¿En qué plazo? Entonces eso puede llegar a ser, o sea, puede que el valor de mercado de esos 220 millones de dólares termine, uy, llegó la cámara por fin, listo. Ahora sí, listo. Puede que el valor de mercado de esos 220 millones de dólares sea posiblemente el 20% nomás, o sea, unos 40. Es más, no se les haga raro que en los próximos trimestres, pues, si es que, me imagino que tienen que seguir publicando estados financieros, aparezca un impairment a esa cifra bastante agresivo, no se me haría raro, que haga que el valor en libros pueda bajar a la mitad, posiblemente. Entonces, una cosa, aquí viene el tema. Yo puedo decir en la contabilidad que el gobierno me debe 220 millones de dólares, pero eso valor de mercado, cuando mi empresa tiene bonos que cotizan a un yield del 100%, pues eso a valor de mercado, esos 220 pueden ser 40, 30, 20, o sea, un número muy castigado. Entonces, realmente puede ser por eso. Y la verdad que muchos inversores institucionales les tienen prohibidos comprar obligaciones que tengan un yield muy alto, o sea, lo que es deuda high yield. Entonces, Pero ellos tienen probablemente cerrado ese mercado. Yo no creo, yo no sé quién se le meta a eso, o si alguien le recibe eso, pero pues también como a qué tasa, ¿no? es que ahí se maneja distinto. Los TD son, a ver, recordando, esto lo publiqué por allá en mayo. Los TD son los títulos de devolución de impuestos, TDs. Y entonces es cuando la DIAN debe realizar una devolución o compensación mayor o igual a 1000 VTs. Entonces la DIAN no devuelve la plata, sino lo que hace es devolver a través de emitir unos TIDs a través de Hacienda y estos, digamos que no causan retención, estos no causan intereses ni retenciones ni demás para el tenedor de los títulos. El rendimiento es igual al valor nominal menos el precio de compra. Y entonces los TIDs, ¿para qué se usan? Se pueden vender a entre el 98% del valor del TIDI y el 100,4% del valor del TIDI. Entonces, digamos que si vamos a suponer, yo tengo un TIDI que vale 1000 VTs y usted tiene que pagar impuestos por 1000 VTs. Entonces yo se lo vendo a usted y yo decido vendérselo al 98% y yo pierdo el 2% de ese valor del impuesto, o sea, el 2% sobre los 1000 VTs, y la DIAN me reconoce el 2% en compensación. O si yo me voy al otro extremo a vendérselo a usted al 100,4%, entonces yo voy a ganar ese 0,4% y recibo el capital ya. Y usted puede coger y reconocer con ese TIF el impuesto que va a pagar correspondiente. Y puede comprar la cantidad de TIDs correspondiente en cualquier mes del año. Entonces, digamos que las empresas normalmente están comprando y vendiendo estos títulos porque normalmente tienen una plata atrapada y no les sirve tenerla atrapada durante todo un año. Entonces, acá en la presentación, en el Excel que tienes, en la parte de covenants, en los deferred tax que están ahí, pues uno diría, oiga,
En Canadá también debería haber algo similar, en el mercado que sea allá en Estados Unidos o no sé en dónde más tengan operaciones, estos locos de Canacol, en donde tengan estos impuestos a favor por cobrar, pues deberían de estar mirando, oiga, yo cómo hago líquidos estos 200.000 millones, porque pues es una plata importante en la parte de Conan, ahí, justo ahí donde señalo. 226.000 millones. Eso es una plata muy importante. Y si bien pues no va a amortizar el 100% del pasivo, pues sí es una plata que en este momento sería muy relevante y que por lo menos serviría para reestructurar, y no diluir pues a los accionistas de esta manera, o por lo menos pagarle parte y irse a liquidación, no sé, alguna forma distinta pues de liquidar. Bueno, eso que comentas es teóricamente entendido, suena muy bien. Por alguna razón no lo lograron o digamos, debe haber algún requisito adicional para uno poder vender eso, o de pronto ese valor, uno nunca sabe qué tal ese valor no sea real y de pronto, eso es complicado. Yo creo que, de hecho, una reestructuración tienen que mirar absolutamente todo el balance, ver realmente cuánto vale eso, línea por línea, y llegarán al punto de mirar, el Estado supuestamente le dé plata a usted, mirar realmente cuánto de eso es cierto y mirar si eso de pronto puede llegarse a materializar en cash, pero está difícil. Ahora tocará mirar bien. Ahora, parte de los impuestos pensaría que también son de Canadá, ¿no? Tocará mirar bien. Yo esa parte no entra en profundidad, pero toca ver cómo funciona allá o eso. O debe haber un requisito de que uno puede venderlos, o sea, no sé, máximo uno puede vender, no sé, el 10%. Es que tocará mirar bien, ¿no? Y se tenga en cuenta que es más o menos el 60% del patrimonio solo en ese rubro. No, Jairo, es que ¿sabe qué pasa? Que yo cuando me puse a investigar esto es algo grave que todavía la gente no ha visto acá en los impuestos, hablando de Colombia, por el tema del mal manejo de este gobierno. Está pasando algo, y es que la cantidad de TIDs, en este momento no tengo el dato a la mano, pero en su momento eso marcó alerta para varias personas que estaban analizando renta fija. Y es, oiga, ¿qué está pasando? Porque el gobierno tiene una cantidad alta en TIS, no está devolviendo el dinero, obviamente, pero no está permitiendo tampoco que la gente reciba, que la gente que tiene TIS pague los impuestos con los TIS. O sea, el gobierno estaba prohibiendo, por decirlo de alguna manera, que pagaran el dinero porque no quería no querían TIS, o sea, no querían papeles, sino quería que entrara realmente efectivo. Y entonces eso complicaba la situación. Y yo lo entiendo, digamos que bajo este escenario, pero bajo el escenario de Canacol uno diría, oiga, está en una situación crítica, hay que salvarse, o si la compañía, esto le salvaría lo que estamos hablando ahorita, la mitad del valor en libros de la compañía, y uno diría, oiga, esto sería muy importante pues para los accionistas vigentes. Y esto incluso debería tenerlo en cuenta la DIAN a la hora la DIAN debería estar dentro del proceso de liquidación, o de reorganización, para que dijera, oiga, sí, podemos mirar a ver si podemos buscar una contraparte que le compre los TIDs, porque hay muchas empresas que pagan impuestos en Colombia. Uno diría, oiga, Bancolombia podría comprarle los TIDs a Canacol, y Canacol pues perfectamente podría adquirir ese capital. Sí, lo que pasa es que las empresas cuando están ni siquiera que estén en reestructuración, que ya pierden el grado de inversión, mucha gente, muchos institucionales les cortan el cupo y no quieren tener contacto con ellos y, o sea, no hay posibilidad. Puede ser por eso. Si fuera empresa, digamos, o de pronto sí lo hicieron en el pasado, si es que en algún momento fuera un grado de inversión pero ya normalmente siempre pasa eso, cuando las empresas ya bajan al grado especulativo, todo el mundo le cierra las puertas, el mercado de deuda se le cierra completamente y la única forma es a través de crédito bancario y con covenants y con garantía en los activos y mejor dicho, son condiciones muy estrictas. Entonces, pues digamos, nadie pensará que los del área de riesgo de crédito de Bancolombia no quieren tener ahí algo relacionado con Canacol. Entonces, sencillamente dicen, no nos metemos en ese negocio y ya.
Y pues digamos acá en Colombia fondos, de pronto alguien que opere high yield de pronto podría ser, pero aquí no hay mucho de eso realmente. Pero tampoco lo hicieron en Canadá, que allá sí debería haber mucho más de eso, o en Estados Unidos. Por alguna razón no lo hicieron. Toca ver los impuestos, toca mirar impuestos, cuántos de Colombia y cuántos de Canadá. Eso sí no lo tengo claro. Igual, en la reestructuración seguramente va a estar la DIAN y la autoridad De primeras. de Canadá también debe estar ahí. Y van a mirar rubro a rubro, bueno, realmente cuánto hay ahí, si es todo eso o realmente no es todo eso. Y lo que yo les digo, a mí realmente las cifras de Canacol sí, como que pues no les tengo mucha confianza realmente. Entonces no sabemos realmente que, yo no puedo hablar de que la contabilidad esté alterada porque no tengo pruebas. Eso se puede descubrir en los próximos meses cuando miren bien realmente qué tiene eso y vamos a ver qué pasa, pero Y que seguro algún impairment le meten. sí, yo sí creo que ese valor sí lo van a castigar, o sea, yo tengo dudas de que se pueda recuperar toda esa plata de los impuestos, de esos créditos en impuestos. Eso, eso seguramente le van a meter un descuento en los próximos trimestres. Y yo creo que eso puede ser una sorpresa que pueden darnos. Y otra cosa, ellos cambiaron el auditor hace como 2 años. Ellos tenían KPMG, si no estoy mal, ahora tienen Price. Y de hecho hace 2 años fue cuando el tema comenzó, o sea, cuando se explotó todas esas crisis. O sea, hicieron movidas feas como por ejemplo, cambiar el auditor, cancelar el contrato a Fitch, la calificadora Fitch, dejar de reportar algunas cosas. Es más, en la super me puse a mirar por la tarde las rebajas de cuando armé la tablita de las calificaciones y ellos nunca reportaron las novedades de Standard & Poor's, solo las de Fitch y Moody's, muy incompleto, y reportaron a los 15 días, no miraba, el reporte salió el 24 de octubre y lo publican el 5 de noviembre, vainas así. Entonces, sí, ellos son el reporte de reservas. Usted compara el último con el de hace 5 años y le han ido quitando detalle. Ya publican menos cosas. Y hablan más de las reservas 2P y las 3P. Lo otro ya no lo mencionan tanto porque es lo que se ha deteriorado más, que es lo 1P y lo más neto que es lo producido, en desarrollo producido, exacto. Entonces, ahí está. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias, Jairo, de verdad, hombre, para todas las personas o las personas que decidieron conectarse hasta el final, creo que hay un aprendizaje bastante importante y bueno, eso lo sabemos los que estudiamos finanzas, y es que a la hora de analizar una compañía tenemos que comenzar desde su gobierno corporativo, desde quienes están dirigiendo las empresas. Y a partir de ahí, encontrar todas las cantidades de red flags que encontró Jairo cuando comenzó a hacer su tesis de Canacol. Y pues, bueno, miren todo lo que hemos aprendido en este Meet de la noche de hoy. Y muchísimas gracias, Jairo. De verdad, agradecidos con todo lo que nos has enseñado la noche de hoy. Por favor, todos le dan las gracias a Jairo. Abran sus micrófonos. Muchas gracias, Jairo. Gracias. Gracias. Oye, sí, en serio, qué aprendizaje tan bueno. Muchas Muy gracias. chévere, muy claro todo. Más espacios así, muy bueno. Excelente, ¿no? Qué bueno que les haya gustado, de verdad me alegra mucho esa retroalimentación que me están dando y pues que espero que hayan aprendido mucho, que despierten la curiosidad en el mundo de las inversiones y lo que les digo, esto es un tema, esto digamos, eso no tiene como límite, por decirlo así. O sea, uno todos los días aprende algo nuevo, el mercado nos da todos los días nuevas lecciones, nuevas hipótesis y así es que uno va construyéndose en esto. Yo todavía pues no es que tenga tantas décadas en esto, ni siquiera tengo una década en esto, entonces ahí vamos y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio y qué bueno que hayan aprendido y hayan disfrutado esto. Ya sabes, Jairo, todo el mundo está clavando que saques curso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya hemos terminado este Meet. Gracias a Joan por lo que nos comentó sobre ¿qué? Los TIDs. Los TIDs. Sí, excelente, no lo sabía, de verdad no lo tenía en el radar.
muy interesante. Haga de cuenta, le voy a explicar nuevamente, pero con tapas de cerveza. Usted y Jairo, cada uno tienen unas deudas, unos impuestos por pagar. Pero resulta que Jairo tiene un superávit de 1000 VTs, vamos a llamarlos 1000 tapas de cerveza. Y yo le recibo tapas de cerveza y a usted le hacen falta pagar 1000 tapas de cerveza. Jairo coge esas 1000 tapas de cerveza y se las vende a usted en 990 en 990 pesos, pum, en 990 VTs, pum. Y usted me paga con esas tapas, me las paga a mí. O sea, yo como Dian, yo no me llamo Dian, pero digamos, yo como Dian, yo diría, le acepto eso porque es la forma en la que puede capitalizarse estos señores de Canacol. O sea, no, Jairo decía, no, es que Bancolombia, por ejemplo, no le gustaría involucrarse con Canacol. Pero el cuento es que el emisor de los TIDs como tal es el Ministerio de Hacienda. O sea, no es como si le estuviera comprando a Canacol algo, pero quien lo reconoce o realmente le reconoce el valor es el Ministerio de Hacienda en sí mismo. No se lo puede comprar nadie más porque no es transable, no hay nada particular ahí. Entonces el cuento es justamente eso, que a mí me parece o sea, como que sí debe haber una figura en cada uno de los países donde opera Canacol, que muy seguramente tiene eso porque Hacienda no es el único que ejecuta pues planes milagrosos ni se lo inventaron en este gobierno. Lo de los TIDs lleva mucho tiempo, pero en este gobierno sí estaban como requiriendo que los TIDs específicamente no se hicieran válidos, sino que se inyectara el capital, que ese sí ya es una apreciación diferente. Pero digamos que a mí sí me parece curioso que, oiga, hagan valer esa plática. Bueno, Johan, muchísimas gracias. Carlitos Zambrano, nos estaremos viendo en un meet contigo. Ajá, vamos a ver, sí, de pronto. Listo, sí, Sí, señor. Ya. Sí, vamos a hacer un buen meet más adelante con don Carlos. Bueno, Jairito, muchísimas gracias. Hermano, la gente quedó muy contenta contigo y vamos a tratar de subir este video entre hoy y mañana para que los que quieran volver a revisar la metodología, ya saben que Jairo está en los grupos de WhatsApp, entonces es consulta directa, pueden enviarle sus preguntas y más adelante por ahí estaban pidiendo, Jairo, un meet para que las personas vean cómo empiezas a revisar una empresa desde cero. ¿Ves? Entonces, más adelante vamos a programarlo. Yo creo que este año ya no, ya estamos a 11 de diciembre y ya casi vienen, ya casi que las fechas Las de novenas. familia y eso, sí, y de las fechas de no mirar más el portafolio hasta por allá después del 4 o 5 de enero. Entonces, Jairo, una vez más, muchísimas gracias y vamos a despedirnos y ya terminamos esta reunión el día de hoy. Listo. Bueno, muchas Hasta gracias. luego, gracias, Buenas Jairo, de noches. nuevo, y gracias a todos. Gracias, Joan, estamos hablando. Excelente, viejo Carlos. Chao a todos, muchachos.